Valores Radio presenta Conocer para Amar con Héctor A. Quirós, ingeniero arquitecto egresado del Instituto Politécnico Nacional de México, con una maestría en estudios religiosos de la Universidad Mount St. Mary, maestría en Ministerio Pastoral del Seminario de la Arquidiócesis de Los Ángeles y candidato a doctorado en Ministerios para la Universidad Oblate School of Theology en San Antonio, Texas. En este programa conocerás temas de formación católica para toda persona interesada en conocer más su fe, porque conocer es amar y lo que no se conoce no se ama. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Un gusto estar con ustedes, un honor también el que nos sigan acompañando. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema por demás interesante y de urgencia en estos días. Entonces, hoy vamos a hablar sobre San Francisco de Asís y la casa común. O sea, cómo estamos cuidando esta casa que Dios nos ha dado, que es nuestra tierra. Bueno, pues vamos a iniciar y les invito a ponernos en la presencia de Dios, abrir nuestro corazón, nuestra alma, todos nuestros sentidos y ponernos precisamente y pedirle al Espíritu Santo que nos siga cuidando, que nos siga iluminando, que nos siga guiando también. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar con una oración que es una poesía y esta es el cántico del hermano Sol o el cántico de las criaturas, precisamente de San Francisco de Asís. Es que esto es una joya de la literatura italiana del siglo XII. Bien, iniciamos. Altísimo, omnipotente y buen Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Alabado seas, Señor, por todas tus criaturas, y en especial por el querido hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas que tu poder creó, tan limpias y tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en el cielo. Alabado seas mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde. Alabado seas mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre. Alabado seas mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color. Y por el aire, las nubes y la calma. Por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufran en paz. Ti, Altísimo, coronado por nuestra hermana, ningún hombre viva. Hay aquellos que mueran pecado, alabado se encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
alaben y bendigan a mi Señor. Y para esta sesión son los siguientes: ver en la creación el regalo que Dios nos ha dado y cuidar de nuestra casa común, o sea, nuestra tierra. También ver en la creación el regalo que Dios nos ha dado y respetar, cuidado de todos sus elementos. La naturaleza es un camino privilegiado, toda creación de su amor, una herencia y de enseñanza a la búsqueda fielmente en nuestro y como de fe de cada cuidar a los buenos y prestar para nuestros especialmente de San Bernal 182 y murió en 200. Él y uno de los santos en la las de octubre y fue 1228 años de que él falleció. O Francis. 205 lo comenzó a de por una crucis de no parar a su iglesia, los gastos de edad que yo como heredo su lugar en los bosques del monte de Subastio. Restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. Y en 1208, durante una misa, escuchó una llamada diciéndole que saliera al mundo. Y esto fue siguiendo el texto de Mateo 10, del 5 al 14, donde dice: no poseerás nada, pero haz el bien en todas partes. Cuando regresó a Asís, ese mismo año, empezó a predicar, provocando la renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII. Él reunió a 12 discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden, más tarde llamada la Primera Orden, y lo eligieron superior. En 1212 recibió una monja de Asís llamada Clara en la comunidad franciscana, y a través de ella se estableció la Orden de las Hermanas Pobres, o sea, las Clarisas, que más tarde se convirtió en la Segunda Orden Franciscana. En 1219, cuando se encontraba en Egipto, donde él pudo predicar, aunque no consiguió convertir al sultán,
Después viaja a Tierra Santa, donde permanece hasta el año 1220. A su regreso de Tierra Santa, encontró mucha oposición entre los frailes de la orden y renunció como superior. Dedicó los siguientes años a planear lo que sería la tercera orden franciscana, o sea, los terciarios. El Cántico de las Criaturas se cree que lo escribió en Asís en el año de 1225. O sea, esta es la oración con la que iniciamos el programa. Entonces, Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226, cerca de la capilla de la Porciúncula, y fue sepultado en San Giorgio. Sus restos fueron trasladados a la basílica en 1230. Poco tiempo después, los franciscanos lo ocultaron para protegerlo de los invasores sarracenos. La ubicación del cuerpo quedó en el olvido, siendo redescubierta en 1818. San Francisco contribuyó mucho a la renovación de la iglesia, de la decadencia y el desorden en que había caído durante la Edad Media. San Francisco ayudó a la iglesia que vivía momentos muy difíciles. San Francisco era tan devoto de la imitación literal de Cristo que recibió los estigmas, las heridas de Cristo, en su propia carne. Sin embargo, en el caso de Francisco, esta gracia especial fue el fruto de una vida entregada a la imitación de Cristo en la humildad y en la pobreza y al servicio de los pobres y marginados de la sociedad. Por tanto, la festividad de San Francisco de Asís es un momento adecuado para argumentar que una opción es la de los pobres, y esto también se sitúa en el corazón del ecologismo cristiano. Y en 1980, precisamente el Papa
viene en el planeta. Pero nos preguntamos, ¿a qué se refiere a estos capturas debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volatilizantes grandes desde el siglo XIX humanas han sido el principal motor del clima debido principalmente al carbón, el petróleo y el gas, y no se diga la gasolina. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Entonces, las personas nos vemos afectados por ese cambio climático de muchas maneras. Puede afectar nuestra salud, la capacidad de cultivar alimentos, la vivienda, la seguridad y el trabajo. Algunos de nosotros somos más vulnerables a estos impactos climáticos, como las personas que viven en pequeñas naciones y en otros países de desarrollo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse. Y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Se prevé que en el futuro aumente el número de refugiados climáticos. Entonces, los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, son con diferencia los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Importante, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dejado desde un principio, que es el cuidado de la creación. ¿Qué hemos hecho con Él? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros mostramos nuestro respeto por el Creador cuidando a la creación. El cuidado por la tierra no es solo un eslogan o un nombre más para el Día de la Tierra. Es un requisito de nuestra fe. Estamos llamados a proteger a las personas y al planeta viviendo nuestra fe en relación con toda la creación de Dios. Este desafío ambiental tiene dimensiones morales y éticas fundamentales que no pueden ni deben ser ignoradas por nadie. No podemos hacer oídos sordos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios nos habla a través de su creación. Tan solo con observar la creación por unos instantes, te vas a dar cuenta de ese gran poder. ¿Por qué? Porque son demasiados los detalles, la perfección y la asombrosa belleza de su creación. Entonces, consulten ustedes Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Todo lo que Dios creó es bueno y toda la creación pertenece a Dios. Por tanto, la virtud de cuidar la creación es un aspecto de todos los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Podemos aquí leer Génesis 1 del 26 al 31. Entonces, Dios nos dio la instrucción de subyugar la tierra y tener dominio sobre ella. Esto es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Somos los administradores de la creación a quienes Dios ha dado la responsabilidad de cuidar, de cultivar y cuando es necesario, mejorar la tierra para el bien común. Y si vamos y vemos la Sagrada Escritura, hay diferentes citas bíblicas sobre el cuidado por la creación de Dios. Nosotros los católicos no miramos el universo solamente como la naturaleza considerada por sí misma, sino como creación y primer don del amor del Señor por nosotros. El Salmo 24, versículo 1, nos dice, del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan. Esta afirmación recorre toda la Biblia y confirma que la tierra es el primer signo de la alianza de Dios con el ser humano. La revelación bíblica nos enseña que cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín del Edén para que hiciera uso de él. Ver Génesis 2:16. Señalándole unos límites, también Génesis 2:17, que recuerdan al ser humano que Dios es el Señor y Creador, y de Él es la tierra y todo lo que contiene. Dios entrega a los seres humanos toda la creación para desarrollar su vida y la de sus descendientes. Esos límites miran a preservar la justicia y el derecho que todos tienen a los bienes de la creación, que Dios destinó al servicio de todos. Entonces, como criaturas de Dios y del Padre, debemos darle gloria con una sola existencia. Y por eso el ser humano debe hacer uso de ellas con cuidado y delicadeza. Nosotros podemos usarlas no como dueños absolutos, sino como administradores. Como discípulos de Jesús, tenemos que dar gracias por el don de la creación, reflejo de la sabiduría y de la belleza de Dios Creador. Y a través de la creación, cada persona entra en comunión con Él, con los demás seres humanos y con toda la creación, ¿verdad? Nuestra fe nos llama a ser buenos administradores de la tierra y de todas sus criaturas. El cuidado de la creación es un tema constante en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La justicia ambiental está embebida en la enseñanza social de la Iglesia. Dios nos dio una casa y verdaderamente, ¿qué estamos haciendo de ella? El Génesis nos relata que Dios, al amanecer del sexto día, después de haber realizado la creación, vio Dios que todo era bueno. Génesis 1:24. Con esta frase, Dios aprobó su maravillosa obra. Y fue así como Dios, el Señor de toda la creación, del Salmo 23, del Salmo 115, puso ante los ojos de la humanidad toda la grandiosidad y magnificencia del universo. Sobre la buena tierra hizo desfilar un imponente conjunto de variadas especies animales, además de las bestias del campo y de vistosos pájaros del cielo. Y como demostración de su amor y sabiduría, el Salmo 104 nos entregó a toda la humanidad la administración de la naturaleza y de todo lo creado por él.
Génesis 1:28. Y bueno, ¿qué reflexiones se nos vienen a la mente después de ver este panorama tan desolador de una tierra que clama y gime? Romanos 8:22. En primer lugar, debemos reconocer que el conjunto de la creación es obra y expresión de una sabiduría de nuestro Creador, que es bella y buena, porque todo lo que Dios hizo estaba bien. Génesis 1:25, Salmo 8 y el Salmo 103. Pero nuestra relación con la naturaleza se ha vuelto cada vez más conflictiva y de lo cual todos somos culpables. ¿Por qué? Porque hemos convertido la creación en un símbolo de muerte en vez de un símbolo de vida. Ver el profeta Oseas 4:3 o Deuteronomio 28. Como cristianos dejemos nuestros corazones duros, Salmo 95. Dejemos de ser indiferentes y más bien aprendamos a saber escuchar y observar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es en cuanto a la Sagrada Escritura. Pero nuestra Iglesia Católica, a través de distintos documentos, nos habla de la creación de Dios y el por qué debemos de cuidarla, ¿verdad? En la doctrina social de la Iglesia se nos habla sobre los 7 temas de la enseñanza social católica. Esa enseñanza social de la Iglesia es un rico tesoro de sabiduría sobre la manera de construir una sociedad justa y vivir una vida de santidad en medio de los desafíos que tenemos en esta sociedad moderna. La enseñanza social católica moderna ha sido articulada por medio de una tradición de documentos papales, conciliares, episcopales. Leyendo directamente estos documentos, se puede entender la profundidad y la riqueza de la tradición católica, sobre todo. En resumen, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, cuyas siglas son USCCB, describe estos principios y los resume de esta manera. Primero, la dignidad de la persona humana. Segundo, comunidad y bienestar común. Tercero, derechos y responsabilidades. Cuarto, opción por los pobres. Quinto, la dignidad del trabajo. El sexto, solidaridad. Y el séptimo, cuidado de la creación de Dios. También podemos ver nuestro catecismo de la Iglesia Católica, donde sintetiza el pensamiento eclesial sobre los bienes creados. Dios, que trasciende la creación al tiempo y que está presente en ella, crea todo por sabiduría y amor, de modo ordenado y bueno. Él mantiene y conduce la creación con su divina providencia y encarga al ser humano que colabore con él, administrando la creación. El ser humano debe respetar la bondad propia de las criaturas y hacer uso ordenado y no hacer uso desordenado de ellas. ¿Por qué? Porque la destrucción sistemática de la naturaleza es un pecado social. Ahora, si vemos que nuestro Papa Francisco escribió una encíclica llamada Laudato Si, o sea, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común. Esto fue en el año del 2015. El Papa hace un llamado de atención mundial para ayudar a la humanidad a comprender la destrucción que el hombre está causando al medio ambiente y a sus semejantes.
Aunque aborda directamente el medio ambiente, el alcance de este documento, Laudato Si, aunque aborda nada más el medio ambiente, este alcance es mucho más amplio en muchos sentidos, ya que no solo examina el efecto del hombre en el medio ambiente, sino también las numerosas causas filosóficas, teológicas y culturales que amenazan las relaciones del hombre con la naturaleza y del hombre entre sí en diversas circunstancias. Entonces aquí la personificación del Papa Francisco es, en un tema inesperado, nos presenta verdades evangélicas y proporciona un desafío para cada creyente y también para los no creyentes. A todos nos afecta, ¿verdad? Desde el principio, el Papa Francisco declara el objetivo de este documento, Laudato Si. En esta encíclica nos dice: intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Ver el número 3 de esta encíclica. Esta hermana, o sea, nuestra Madre Tierra, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, ver Génesis 2:7, que nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura. Ver el número 2 de Laudato Si. La encíclica toma su nombre de la invocación de San Francisco, Laudato Si, mi Signore, que es el cántico de las criaturas que recuerda que la tierra, nuestra casa común, es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una madre que nos acoge entre sus brazos. También nos pregunta el Papa Francisco: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Esta pregunta está en el centro de esta encíclica, Laudato Si, la esperada encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y continúa: esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social. También cabe preguntarse: ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Así que el Papa nos dice: si no nos planteamos estas preguntas de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes. Ahora, recientemente, apenas el año pasado, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica Laudate Deum, o sea, alabado sea Dios. Esto es un llamamiento del Papa para detener la catástrofe climática. Este documento fue publicado el 4 de octubre del año 2023, muy reciente, y es continuación de la encíclica Laudato Si. Es un texto de una veintena de páginas en el que vuelve a la emergencia climática, 8 años después de la publicación de la encíclica Laudato Si. Y el Papa insta a los líderes mundiales a actuar ante la urgencia del calentamiento global. Esta es su quinta exhortación apostólica.
Su primera exhortación fue Evangelii Gaudium en el 2013, que iba dirigida a obispos, sacerdotes y diáconos, personas consagradas y fieles laicos. Publicó después Amoris Laetitia en el 2016 con la adición de las palabras esposos cristianos. Después publicó Christus Vivit en el año 2019, que se dirigía a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Publicó luego Querida Amazonia en el año 2020. Esta se dirigía al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad. Bueno, hemos visto Sagrada Escritura, hemos visto documentos papales, pero ¿cuál es nuestra realidad actual? Para la Iglesia, el medio ambiente es visto a la luz de la fe como parte fundamental de la obra de la creación que fue entregada a la humanidad para ser dominada según el plan de Dios. Sabemos y lo podemos notar que hay problemas de contaminación ambiental, como el manejo irresponsable de la basura que se arroja a las calles, a las carreteras, a los cauces de los ríos, a la contaminación de las playas, de los mares, de las lagunas, a la deforestación irracional de los bosques en diversas regiones. También vemos que se ha incrementado en el campo el uso de agroquímicos, de pesticidas, de herbicidas, que junto con los usos de tumba y quema, se va deteriorando los campos dedicados al cultivo. También hay que señalar que la carencia de sistemas de drenaje adecuados y suficientes hace problemático el manejo de las aguas negras. Toda esta problemática incide en un deterioro de la salud que se manifiesta en el incremento de enfermedades gastrointestinales de la piel y también de los pulmones, ¿verdad? Esto lo comento no como en algo negativo, catastrófico, pero para que tengamos conciencia de qué estamos haciendo con el medio ambiente. Las consecuencias del cambio climático afectan más gravemente a la gente pobre del mundo. Como católicos, como seres humanos conscientes, nuestra fe demanda una acción prudente. Dios es el Señor y creador de él y es de la tierra y de todo lo que contiene. Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín del Edén para que lo labrara y cuidara e hiciera uso de él, no como dueño absoluto, sino como administrador con límites. Los límites en el uso de la tierra preservan la justicia y el derecho de todos los bienes de la creación que Dios destinó al servicio de todos nosotros. Bien, pues vamos a hacer una oración final. Padre del universo, tú estás en el origen de todo lo que nos rodea, visible e invisible. Estás presente en la creación, pero tu presencia es discreta y nos resulta difícil descubrirla. Ayúdanos a conocerte y amarte en todas las cosas, en las personas, en los animales, en las plantas. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Tú nos has encomendado esta obra tuya para que la perfeccionemos y la usemos en bien de todos. No permitas que utilicemos la creación para beneficio nuestro, en menoscabo de los demás. Haznos pequeños y humildes ante la grandiosidad de lo que nos rodea. Tú que formas parte de la creación y eres el agua y el pan de vida, sacia nuestra sed y hambre de ti. Transfórmanos
y transforma esta vida mortal en vida que nunca acaba. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su atención a este tema. Continuaremos en otro programa sobre este tema, ¿verdad? De la ecología, el cuidado de la creación. Pues muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.